En estas épocas tan convulsas y tan extrañas para nuestra Sudamérica, es interesante hacer una mirada hacia atrás y ver qué fue lo que soñaron nuestros padres fundadores, no solamente acá en la Argentina, desde sus inicios, prácticamente durante las invasiones inglesas, que fue lo que dio lugar después a todo el movimiento revolucionario y finalmente liberador, sino en toda América. América tuvo una lucha por la libertad que se caracterizó por líderes tan opuestos, tan distintos en sus características, pero con los mismos objetivos. Es algo para pensar, y estoy hablando de los dos libertadores de América del Sur, Simón Bolívar y José de San Martín. Ambos tienen el título de libertador. Simón Bolívar, con sus características tan absolutamente distintas, y a veces uno piensa que están como condicionadas por el ambiente, el clima, el contexto en el que se crió, tan despilfarrador, tan alegre, de vida muy sociable, vamos a decir así, que le encantaban las fiestas y le encantaban los fastos y andar de mujer en mujer. Y San Martín, por otro lado, tan austero, tan parco, tan cuidadoso en todos los aspectos de su vida, de su persona y también de su proceder. Sin embargo, estas dos personas, estos dos hombres que convivieron en la misma época, fueron completamente distintos, pero llevaron a cabo una misma misión. Es sorprendente cuando uno ve el contraste de ambos hombres. José Francisco de San Martín nació en 1778 y 3 años después nació Simón José de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. Ese era su nombre completo. Llegó a ser el libertador y el presidente de la Gran Colombia, aunque también tuvo otro título más difícil de entender en el contexto actual, que fue el de dictador. Y como él se cansaba de decir, no tirano, sino dictador. En cambio, el general San Martín, nacido en estas tierras, educado en España y vuelto a las tierras del Río de la Plata para luchar por su independencia, tenía una personalidad y una formación militar tan distinta que lo llevó a un tipo de guerra contra los españoles o contra los realistas, como se decía en ese momento, muy distinta a la de Bolívar. Aquí en la Argentina sabemos cómo fue la historia de San Martín, sabemos que era muy austero, muy parco, muy serio, aunque su personalidad, cuando estaba en la intimidad, era como más divertida, le gustaba tocar la guitarra y con ese acento andaluz que trajo de España, cantaba canciones, pero en referencia a su trabajo y al desempeño de sus cargos, siempre fue impecable. Él organizó un ejército para cruzar los Andes y esa proeza se estudió durante muchos años en los libros de estrategia militar, inclusive en Europa, porque sorprendía el paso que él hizo con ejércitos, con artillería, con animales, con víveres. Bolívar también se movió muchísimo y por supuesto al tratar de formar esa gran Colombia que estaba integrada por Venezuela, por Colombia y después por Ecuador, también se movió, pero su paisaje era muy distinto. Pocas veces cruzó los Andes helados, sino más bien se movía en una naturaleza como más pródiga. Aunque abarcó tanto territorio que también pasó por casi todos los climas. Cuando San Martín organizó el ejército, nuestro ejército de los Andes, tuvo cuidado hasta el más mínimo detalle para que sus hombres fueran bien pertrechados, con buenas botas, bien vestidos, bien abrigados. Él diseñó personalmente los uniformes y decidió exactamente cada cosa que se llevaba. Bolívar
tal vez mucho más improvisado, más fogoso, más impulsivo, arrastraba sus legiones, a veces sin ningún tipo de abrigo, por ejemplo. Hay una anécdota del ejército muriéndose de frío, helándose, y dentro de su ejército estaban los famosos lanceros del llano de Venezuela, que estaban prácticamente semidesnudos, estaban descalzos y no usaban ningún tipo de abrigo porque en su tierra no lo tenían, y sin embargo acompañaron al general, y por lo tanto durante las campañas y las batallas y los combates, Bolívar perdió muchos soldados, por centenares se contaban, cuando San Martín cuidó muchísimo el detalle de la muerte de sus soldados, que fueron las mínimas posibles, y solamente salió de los cánones rígidos de la ética militar de esa época después de haber sido atacado a traición en Cancha Rayada. Cancha Rayada es la única derrota que se conoce, pero en realidad la historia narra muy bien que fue a traición de noche. Y en esa época realmente se respetaban entre caballeros algunos códigos para combatir. Bolívar trató de llevar también una ética contra el enemigo que no fuera tan sanguinaria, pero finalmente fue desbordado por lo sanguinario de las revueltas y de las represiones y de los castigos que sufría el pueblo, y también declaró una guerra a muerte que fue bastante difícil y cruenta porque se contaban por miles los ajusticiados. Estos dos hombres tan distintos se encontraron en Guayaquil. Y Guayaquil es el gran misterio porque ambos guardaron reserva oficial del encuentro. San Martín ya estaba en Perú, era el protector del Perú, había declarado la independencia, y es ese momento en el que se encuentra con Bolívar. Cabe aclarar que San Martín había enviado parte de su ejército a combatir junto con los ejércitos de Bolívar, y estaba pidiendo ahora a Bolívar que retribuyera el gesto y le enviara ejércitos para terminar con los realistas del Perú. El Perú estaba muy dividido. En Perú amaban los títulos nobiliarios, les costaba muchísimo desprenderse de esa especie de aristocracia peruana con muchísimos títulos de nobleza y condes y marqueses y duques, y no lograba instalar la república, no lograba instalar la independencia total. En esa reunión en Guayaquil, a puertas cerradas, no hay registro oficial de lo que se habló, pero determinó el destino de América, porque después de esa reunión San Martín se volvió a Lima, donde, de paso hay que decir que los peruanos ya lo habían destituido de su cargo, así es que se volvió sin un cargo, renunció a todo lo que estaba ahí y se fue. Volvió a la Argentina y, como ya sabemos, tomó a su niña, a Mercedes, y se fue a vivir definitivamente al destierro en Europa. Bolívar no. Bolívar, después de Guayaquil, triunfante, entró en el Perú, fue y vino varias veces. Sin embargo, en el entorno de Bolívar sí hubo, como diríamos ahora, trascendidos de por qué no se pusieron de acuerdo. En primer lugar, a Bolívar le molestaba muchísimo que San Martín se haya ofrecido para ser su segundo, puesto que en realidad por rango militar le correspondía ser el primero. Bolívar tenía un gran amor por su persona y le encantaba ser aplaudido, homenajeado. Bueno, era muy distinto de San Martín. San Martín, recordemos que entró en silencio a Lima, no quiso arcos triunfales ni nada. Y si recordamos un poco la historia, Bolívar, cuando entró en lo que después fue la República de Bolívar, actual Bolivia, le pusieron una corona en la cabeza y se sentó en un trono, y bueno, si bien lo pudo haber tomado como una broma, en realidad estaba como enaltecido. En el entorno de Bolívar, además del problema de los rangos y de los egos, por lo menos por parte de Bolívar, trascendió que la gran discusión había sido que San Martín buscaba un monarca para el Perú.
Y Bolívar estaba totalmente en contra, porque justamente habían destronado o habían luchado contra una monarquía, la española, para poner un monarca. San Martín trató de explicar, siempre trató de explicar, por todos los medios que pudo, que el Perú se resistía muchísimo, no solamente a la independencia, sino a la república. Recordemos que también en esa época había pocas repúblicas, de las cuales mirar cómo iba su derrotero. Lo que San Martín trató de explicar es que la sociedad peruana estaba en un momento difícil como para aceptar el gobierno más democrático, y por eso él insistía en un monarca. Aparentemente, y según los trascendidos del círculo más cercano de Bolívar, eso fue algo que Bolívar no aceptó. Ahora, en el encuentro entre estos dos libertadores, a quienes debemos la independencia americana, en primer lugar, hay, sin embargo, coincidencias en sus vidas o ironías en sus vidas. Porque la decadencia de Bolívar, cuando ya se tiene que ir del gobierno, porque ya, digamos que todos esos vítores y aplausos y toda esa gloria que cosechaba a su paso ya no existía, fue porque uno de sus lugartenientes, el general Urdaneta, dejó trascender que Bolívar estaba pensando que al fin y al cabo no era tan mala la idea de poner un monarca, una gran figura de poder que gobernara la Gran Colombia. La reacción del pueblo no se hizo esperar y Bolívar prácticamente tuvo que huir, renunció y se fue. O mejor dicho, renunció nuevamente. Demoraron en aceptarle la renuncia, pero tuvo que huir porque ya el pueblo no lo aclamaba, no lo vitoreaba y había tenido atentados contra su vida. Es una ironía pensar que él no quiso aliarse a San Martín y que tal vez uno de los motivos hayan sido porque San Martín pensaba en un monarca para el Perú y que finalmente Bolívar también fracasó en el Perú. El título de dictador lo tuvo en el Perú. Después lo tuvo en Venezuela, pero fracasó cuando él también pensó que al fin y al cabo un monarca tan mal no venía. Es extraño pensarlo, ¿no? Nosotros hemos estudiado las luchas por la independencia americana y a nadie se le ocurre pensar que hubiera sido un rey o un príncipe reinante la mejor solución, pero viendo lo que ambos libertadores, que eran prohombres, que eran inteligentes, que habían llevado la guerra al extremo para liberar a América, y sin embargo el contexto les indicaba que era muy difícil manejar la independencia. La realidad es que la historia, el devenir de la historia demostró que fue así. Y todos esos países que se independizaron del monarca español tuvieron convulsiones y no sé si hasta la fecha no decirlo, porque nunca lograron una paz interior. Tuvieron muchas guerras civiles, muchas traiciones. Es la única forma en que se explica en que terminaron fusilados, por ejemplo, o desterrados los protagonistas de nuestra Revolución de Mayo. Y también los que habían secundado a Bolívar en sus campañas. Otra cosa que coincide en ambos y que les trajo problemas a los dos fue Bernardo de Monteagudo, un personaje que no ha sido muy estudiado en la historia, en quien San Martín confiaba, era su ministro en el Perú, y que era odiado por los peruanos, al punto tal que cuando San Martín se fue, los peruanos lo metieron en una bolsa de arpillera y lo sacaron al destierro. ¿Quién lo devolvió al Perú? Bolívar. Monteagudo se presentó, ofreció sus servicios y a pesar de la experiencia que había tenido San Martín, Bolívar también le dio un cargo de poder, lo que generó nuevamente el odio de los peruanos. Hay otra cosa más que los relaciona, ya es una cuestión más de, no digamos de alcoba, pero de la vida personal. San Martín tuvo una esposa que fue Remedios de Escalada y una amante oficial en el Perú que se llamó Rosa Campuzano. Esta amante oficial llegó cuando San Martín había hecho volver a Remedios de Escalada a Buenos Aires y por algunas crónicas de la época aparentemente se habían separado. Él la había enviado a vivir con sus padres y Bolívar había tenido, después de su viudez,
siendo muy joven, una gran cantidad de amantes, porque hasta se lo relacionó con la reina María Luisa. Pero la más importante, la que le duró más, la que fue más, quedó más en la historia es Manuela Sáenz. Sin embargo, tuvo un hijo extramatrimonial, un reconocido. En realidad no tuvo el apellido de él, pero lo reconoció, que era el hijo de la esposa, María Joaquina Costa se llamaba, de un militar llamado Hilarión de la Quintana. Hilarión de la Quintana era tío de Remedios de Escalada, o sea, era tío político de San Martín. Habría que hacer una historia muy bien entrelazando ese tejido que se fue haciendo entre la vida de los dos libertadores, tan opuestos, con tantos encuentros y con tantos desencuentros. Finalmente, vencido por la vida que había llevado muy intensa, Bolívar muere en 1830 de tisis. San Martín, que había estado enfermo casi toda su vida, murió en 1850, a los 82 años. Hoy la historia los tiene como los libertadores. Cuando entramos en detalle nos sorprendemos por lo distintos que eran, por las sincronicidades que tuvieron y porque siendo hombres de formaciones y vidas tan distintas, llevaron adelante una misma misión, que fue liberar América. Y los dos tuvieron, hace tantos años, la visión de que las guerras civiles y el mal manejo de la libertad y la independencia iba a llevar a esos países a vivir continuas luchas intestinas. Hoy miramos la América y podemos sacar nuestras propias conclusiones.